Desde los primeros años del conocer en los años 90 y desde mucho tiempo atrás hasta los recientes desafíos que nos dejó la pandemia en 2022, nuestra historia laboral ha sido una lucha constante por la dignidad, la capacitación y la transformación. Hoy no solo te mostraré fechas y reformas, te mostraré cómo cada decisión, cada trabajo y trabajador han transformado el México que hoy sigue intentando levantarse con fuerzas. Porque entender la evolución del trabajo mexicano es entender el poder de nuestra gente. Quédate hasta el final y descubre cómo es que el esfuerzo de millones se convirtió en progreso nacional. Según un estudio realizado en el Harvard Business Review en 2021, las organizaciones y líderes que analizan su historia y sus aprendizajes previos tienen un 35% de mayor probabilidad de tomar decisiones con estrategia y de manera asertiva. Porque hablar de nuestra historia no es algo que sea aburrido y tampoco es romantizar lo sucedido, es entender el camino que nos trajo hasta aquí. Quien conoce su pasado crece con propósito y está evitando tropezar con las mismas piedras. México es un país que ha aprendido, que ha evolucionado y que ha resistido. Y esta es una historia que merece ser contada. Con la información que tengo preparada para ti el día de hoy, conocerás cuáles fueron esos puntos clave y medulares en la historia de México que dieron el origen al aprendizaje por competencias. También podrás visualizar cuáles son las posibilidades que tienes en tu nicho o sector al certificarte como instructor ante estas habilidades de competencias laborales. Por último, si no estás inscrito, te invito a hacerlo, ya que estaremos subiendo contenido de alto valor y varias sorpresas para todos los suscriptores. Ahora sí, sigamos preparándote. Origen del aprendizaje por competencias en México. Un paso hacia el desarrollo educativo, social y económico del país. Esta línea del tiempo tiene la finalidad de enseñarte un panorama más amplio del origen del Sistema Nacional por Competencias en México. Estimado participante, al finalizar este tema, comprenderás la importancia del Sistema Nacional por Competencias Laborales para que diseñes tus cursos bajo esta metodología y enfoque por competencia. Hablar del origen del Sistema Nacional por Competencias es retomar la Revolución Mexicana en 1910. Para ello, necesito platicarles una breve historia. Hablar del México del siglo XX es hablar todavía de un sistema de trabajo que se basaba prácticamente en la esclavitud o pseudoesclavitud. Los campesinos, obreros, pasaban trabajando de sol a sol. Mujeres y niños trabajaban en fábricas bajo condiciones insalubres. Los pagos que recibían pues eran básicamente mínimos, no les alcanzaba para nada. Teníamos el caso de algunos campesinos, agricultores, donde no tenían servicios básicos como del drenaje, servicio del agua potable. Más del 90% de la población mexicana en aquel tiempo era analfabeta y pues se desconocía mucho de esta parte de los derechos humanos, de la dignidad. De hecho, todavía no existía como tal el organismo de la ONU en aquel entonces. El hartazgo de la gente por estas malas condiciones de trabajo dio origen a lo que vendría siendo la Revolución Mexicana en 1910. El país creció económicamente, sí, sin embargo, este progreso no benefició a la gran mayoría. Los campesinos y los obreros seguían en pobreza extrema. El 20 de noviembre de 1910, el pueblo se levantó en armas para derrocar la dictadura de Díaz y alcanzar la democracia. Comienza una década de reformas agrarias y laborales. Siguiendo con esta línea del tiempo, en 1917 se publica la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos por Venustiano Carranza. Por primera vez, después de muchos años, en la promulgación de esta Constitución de 1917, se empiezan a reconocer los derechos laborales. Si bien en esta Constitución todavía no se exige el derecho a la capacitación para los trabajadores, por lo menos si podemos decir que se redujo la jornada laboral a 8 horas. Tuvo que originarse toda una revolución en el país para que se pudieran reconocer los derechos laborales y se dignificara el trabajo. Por primera vez, gracias a esta promulgación, convergió el desarrollo económico como la justicia social. La Constitución marcó el inicio de un México que buscaba equilibrar el progreso económico con la dignidad humana. También, hay que entender otra cosa que pasaba fuera de nuestro país, que alrededor de 1919, si no tengo mal el dato, también da lugar a la OIT, la Organización Internacional
del trabajo que empieza a regular precisamente estas condiciones a nivel mundial. Y bueno, siguiendo un poco más con la historia de México, vemos un suceso muy importante en el periodo de 1940 a 1960. México tiene esa transición de ser un país agrícola a un país industrializado. Vemos que en 1940 la población mexicana era de aproximadamente 19 millones de personas. Sin embargo, en 1960 la cifra aumenta a los 36 millones de habitantes. Se implementaron planes y programas educativos, técnicos para responder a las nuevas necesidades del país. Eventos internacionales como el surgimiento de la OIT y la Segunda Guerra Mundial, entre muchos otros, influyen en que México se establezcan derechos laborales y se fortalezca la educación pública y técnica. El fin de la Segunda Guerra Mundial le abre la posibilidad a México de empezar a vender materia, recursos, hacia otros países que habían sido afectados por la guerra, y eso hace que el país empiece a tener otras necesidades, manos de obra más preparada, personal más capacitado, y entonces ahí México empieza a implementar programas, reformas laborales para poder solventar todas esas necesidades del país en aquel entonces. Ahora, para hablar acerca del origen, porque este es el origen del aprendizaje por competencias, tenemos que irnos a lo que pasa posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina con una Europa destrozada, una Europa que queda frágil y devastada. Sus necesidades hacen que se divida entre zonas de influencia soviética y occidental. Los soviéticos habían establecido gobiernos comunistas en Europa del Este. Sin embargo, Estados Unidos ofrece reconstruir toda Europa con un modelo capitalista para volver a reactivar esta economía europea. Como era de esperar, lógicamente, el capitalismo obtiene mayores resultados, dando fin a lo que vendría siendo la Guerra Fría. Estados Unidos se rige como superpotencia tras el colapso de este sistema comunista, cuando las repúblicas soviéticas comenzaron a reclamar su independencia. En 1948 es cuando inicia formalmente el Plan Marshall. Este general llamado Marshall, él da una conferencia en Harvard, en la Universidad de Harvard, explicando este plan que consistía en enviar recursos, en enviar capital, en enviar ayuda a toda Europa para volver a reactivar su economía, para que Europa volviera a ser la potencia mundial que ya había sido tiempo atrás. Vemos que Estados Unidos donaría recursos y más de 13,000 millones de dólares a toda Europa para volver a reactivar su economía. Sin embargo, para que los países recibieran esta ayuda, tendrían que presentar planes de trabajo efectivos y de alto impacto. Los países europeos apuestan por reactivar sus industrias y principales fuentes de ingreso, por lo que tienen que redefinir el modelo educativo por completo. Varios países envían estos programas a Estados Unidos, donde apuestan por volver a renovar, por volver a activar las empresas que ya se tenían en Europa. Es decir, no van a invertir este dinero en cambiar lo que estaba haciendo ya Europa. Lo que tenían lo iban a empezar a modernizar. Las necesidades de Europa en ese momento era salir a flote, y para hacerlo tenían que empezar a capacitar a estos futuros trabajadores, a quien iba a estar operando la economía del país, quien iba a empezar a trabajar. Y para ello los países europeos deciden, ¿sabes qué? Vamos a enseñarle a la gente cuáles son las necesidades que tenemos ahora, qué es lo que necesitamos para volver a activar la economía, y eso es lo que se va a enseñar en las escuelas. Así que ellos optan por este modelo donde primero identifican las necesidades que tiene Europa al quedar devastada por la Segunda Guerra Mundial. Después diseñan programas educativos que puedan solventar una necesidad específica, es decir, le enseñaban a los estudiantes qué era lo que ellos tenían que hacer para solventar una necesidad específica y en concreto en el mundo laboral. Y así es como da origen al aprendizaje por competencias, porque ahora enseñar solo una necesidad que iba a impactar en el país iba a ser de bajo costo, iba a ser a corto tiempo, te olvidabas de todos los años en la escuela, preparatoria, universidad, eran habilidades concretas. Y el impacto que iba a tener pues iba a ser inmediato, porque tú ya ibas a resolver un problema que en ese momento estaba teniendo el país. Así es como surge este modelo de enfoque por competencias, que en aquel entonces se le conoce como un modelo inglés. Posteriormente, en 1993, se establece el conocer.
Para eso, bueno, hay que también mencionar una mención honorífica que en el año de 1973 aproximadamente, en el sexenio de José López Portillo, se reforma el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, donde ya se reconoce la capacitación como un derecho laboral. Ahora, hay que entender que el conocer llega aquí en México para poder mejorar la calidad de vida, estándares de competencia, dignificar el trabajo aún más de todos y todas las mexicanas. Y no es casualidad que en 1993 haya llegado el conocer aquí en México para regular esos estándares de trabajo, ya que tan solo un año después, en el 94, se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este fue impulsado por el presidente Carlos Salinas, lo que transformó la economía de México a una economía abierta y globalizada. México se transformó en una potencia manufacturera y aumentó significativamente la inversión extranjera directa, lo que impulsó a su vez la capacitación y la certificación, haciendo aún más relevante al conocer. Vemos que en el 2010 la tecnología se vuelve más relevante en nuestro país. En 2010 tan solo se abre lo que se conoce como el Procadis, este programa de capacitación a distancia para trabajadores que ha sido bastante útil acompañándolos a su formación y que puedan ingresar al nuevo mundo laboral. Al finalizar el sexenio de Felipe Calderón se promueve aún más la certificación por competencias en nuestro país. A día de hoy se ha vuelto indispensable poder certificar tus competencias laborales para resolver una necesidad específica dentro de una organización, un nicho o un sector. Las oportunidades que tú tienes al certificarte como instructor son variadas, ya que hoy día la certificación de competencias se ha vuelto necesaria para desarrollar habilidades y solventar necesidades dentro de una organización.